Hola, bienvenidos una vez más a este encuentro donde tratamos pues de edificar y bendecir la vida de todas las personas que pueden tener acceso a este video. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema bien importante porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde estas vivencias y estas enfermedades nunca antes la habíamos vivido y habíamos tenido que estar en casa encerrados con nuestra familia. Sin embargo, la idea de todo esto es poder aprovechar el tiempo productivo para poder tener una intimidad con Dios. Y es que no solamente esta pandemia traerá pues esta consecuencia que tenemos de estar en casa, sino que después que ella pase va a traer otras consecuencias en el mundo, quizás económicas, laborales y de comportamiento también de algunas personas. Entonces debemos estar preparados para lo que viene, porque no termina aquí. Sin embargo, tenemos un gran poder en nuestras manos y podemos cambiar esa realidad a pesar del caos que esté sucediendo en el mundo. Y esa solución y ese tema es Dios, porque Dios es el Todopoderoso, el que todo lo puede y el que todo lo sabe. Pero Dios nos dio ciertas herramientas para poder enfrentar estos momentos difíciles. Y el tema del día de hoy es precisamente cómo puedo aumentar mi espiritualidad en tiempos difíciles. Y yo les traigo 4 pasos fundamentales para hacerlo. Son pasos bien sencillos. Son pasos que lo único que hay que tener es disciplina para poder lograrlos. Y el primero de ellos es la oración. Fíjense, la oración es el WhatsApp, el Instagram, el Twitter, el Facebook, que nos lleva directamente a la conexión con Dios. Es la comunicación directa con Dios. Pero hay que hacerlo de cierta manera ordenada y disciplinada. Es decir, la Biblia dice que nosotros debemos encerrarnos en nuestra habitación, cerrar la puerta y tener una intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a poder concentrar toda nuestra energía, todo nuestro ser, todos nuestros pensamientos y sentimientos a nuestro Creador. Y allí va a haber un feedback. A veces la gente dice, bueno, yo oro y no veo respuesta, o yo rezo y no veo ninguna materializado lo que estoy pidiendo. Y es que precisamente cuando nosotros oramos, muchas veces la gente piensa que orar es pedir o repetir oraciones, y no es así. Orar es hablarle a Dios como tu Padre y poderle plantear en la mesa cuáles son las situaciones y los sentimientos que tú tienes, pero entregando a su vez la voluntad de que tú quieres hacer lo que Él tiene planificado para ti. Y eso es una de las cosas bien difíciles, porque nosotros siempre queremos hacer lo que nosotros creemos que está bien. Y resulta que al final Dios tiene un plan mejor, que nos trae muchas bendiciones en nuestra vida. Entonces, orar, cuando uno está orando, y lo digo por experiencia propia, se vienen ciertas cosas a tu mente. Por supuesto, es el Espíritu Santo que está obrando en ti, en donde te va dando el camino y el discernimiento de qué es lo que tú tienes que hacer. Y de verdad es una experiencia maravillosa. Por eso yo invito a todas las personas a hacer esa intimidad con Dios, porque es uno de los primeros pasos fundamentales para que tu vida comience a caminar de manera distinta. Entonces, es tener esa conexión divina con Él. Y en este tiempo que tenemos que estar en casa, pues, ¿cuán mejor no aprovechar el tiempo para eso? El segundo aspecto que les traigo el día de hoy es ayunar. Ayunar es renunciar a ciertas cosas que a nosotros nos gusta mucho para aprovechar ese tiempo y hacerlo en oración, en palabra o en compartir en familia. Pero en compartir ¿qué? En compartir cosas de Dios. Mucha gente dice, bueno, yo voy a ayunar hoy por tal propósito. Y si no se me cumple, ya, no lo hago más. No, el ayuno tiene que ser una disciplina. El ayuno puede ser de distintas maneras. Por ejemplo, algunas horas, un día, una noche o por cierto tiempo, por ejemplo 21 días, 40 días, una semana. O sea, como tú dispongas ese sacrificio a Dios, pero debe ser de manera disciplinada y debe ser realmente quitarte cosas que a ti te gustan. Por ejemplo, la última vez que ayuné lo hicimos 40 días seguidos, lo hicimos en comunidad, en una iglesia, y fue por un propósito específico. Entonces, se hace
por ejemplo, en la mañana de 8 a 12 o de 6 a 12, o sea, dependiendo de tus necesidades y también de tu estado físico. Es bien importante que las personas que sufran de alguna enfermedad tomar en cuenta que no deben sacrificar tanto, por ejemplo, los diabéticos o las personas que sufren de tensión baja o alta, porque son personas que necesitan sí o sí los alimentos. Entonces, es bien importante tomar en cuenta cuál es tu entorno, cuál es tu actitud física, y de esa manera puedes comenzar a hacer el ayuno. También hay ayunos de horas solamente, no necesariamente de días, pero bueno, el ayuno es un tema que podrías irse fácilmente un video completo. Pero, ¿qué pasa con el ayuno? El ayuno es una de las cosas o de los aspectos más efectivos a la hora de solicitar una ayuda para Dios. ¿Por qué? Porque en el ayuno tú estás quitando algo que te está pidiendo tu carne, que sacrificas tu carne para entregarle eso a Dios. Entonces es uno de los aspectos de verdad muy efectivos a la hora de pues entregarle un sacrificio a Dios. El tercer punto, tenemos la meditación. Bueno, ¿qué es meditar? Meditar es pensar, discernir, poner en un equilibrio nuestros pensamientos y todas las cosas que nos están sucediendo. Fíjense ustedes, yo les traigo un ejemplo bien práctico. La meditación para mí es como masticar los alimentos. ¿Qué hacemos nosotros cuando masticamos los alimentos lentamente? Bueno, saboreamos la textura de la comida, el olor, el sabor. Bueno, de esa misma manera nosotros debemos meditar la palabra de Dios. Meditar en ella, meditar nuestras acciones, meditar nuestras oraciones, para que haya un equilibrio de lo que nosotros estamos viviendo con lo que nosotros podemos lograr con la ayuda de Dios. Entonces la meditación toma un poco de tiempo, al igual que el ayuno, y es pensar, también se logra en ese primer paso que decíamos, en la oración. Después de orar, entonces comenzar a pensar qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que quiero hacer, cuáles son los aspectos de mi vida que debo cambiar, donde debo mejorar. Y la meditación es una de las cosas más espirituales que puede existir. Y por último, bueno, la meditación yo quería, porque mucha gente confunde la meditación con religiones, y la meditación no tiene nada que ver con religiones. De hecho, en la Biblia nos habla de la meditación. En Josué capítulo 1 versículo 8 dice: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que está en él escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Fíjense que para nosotros el libro de la ley es la Biblia. Entonces también es importante meditar en cada palabra que está escrita en ella para que podamos prosperar y tener éxito en la vida. Y el quinto lugar es el estudio bíblico. Fíjense, la Biblia es un libro muy misterioso, que si nosotros leemos solamente un capítulo y un versículo, no podemos entender. La Biblia fue escrita por muchos hombres y en ninguno de ellos y ninguna de las diferentes etapas se contradice uno con otro. Entonces quiere decir que la Biblia fue escrita basada o inspirada por el Espíritu Santo en estos hombres. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros debemos darle el valor necesario que tiene este libro. Yo en otros videos he dicho que la Biblia es una receta. Ahí está escrito todo: recetas, talleres, conferencias, autoestima, pasos para ser una mujer exitosa, pasos para ser una madre, pasos para ser un buen padre, pasos para criar a nuestros hijos, pasos para tener éxitos en nuestro aspecto laboral, económico, social. Entonces la Biblia es el libro más completo, pero ¿qué tenemos que hacer? Estudiarlo lentamente. Cada libro, cada capítulo, cada versículo, analizarlo de manera objetiva, sin caer en fanatismo y en religión. ¿Para qué? Para que nos pueda servir paso a paso y poder ir avanzando en nuestra vida. Yo estoy completamente segura que aplicando estos 5 pasos, que son súper sencillos, más, puedes comenzar a leer la Biblia desde el Génesis como un cuento, y así sucesivamente ir aumentando cada día un libro más, o cada semana un libro más, para que puedas entender también cosas que están pasando hoy en nuestro mundo, que fueron consecuencias de estas historias que salen en la Biblia. Además que hay muchas mujeres y hombres que sirven de ejemplo para que nosotros hoy podamos actuar como ellos y agradar a Dios. Entonces, bueno, yo creo que estos 5 pasos
son bien importantes para que en este tiempo que necesitamos aumentar bien y aumentar correctamente nuestra espiritualidad. Bueno, como siempre, este video te lo dejo en nuestras redes sociales, Agencia de Comunicación Cristiana Internacional, en Facebook y en YouTube. Así que será hasta la próxima.